Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Qué gusto que inicie con nosotros una semana más en este espacio de TV UNAM, que desde el principio de esta epidemia ha llevado hasta ustedes la información más reciente que se va generando en torno a este virus del SARS-CoV-2 y todo lo que ello ha implicado. Por supuesto, también tenemos la voz de especialistas universitarios que forman parte de la comunidad universitaria que no se detiene aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sigue poniendo a disposición del público en general todos sus esfuerzos para enfrentar de mejor manera esta crisis sanitaria, ya sea a través de trabajo, de ayuda, de participación en temas de ciencias sociales, por supuesto de las ciencias exactas, también las humanidades. Eventos como los de cultura y de deportes siguen vigentes para que ustedes estén atentos y ocupados en todo lo que ello significa. Por supuesto, tenemos como todas las tardes la voz de especialistas universitarios y esta tarde contamos con la doctora Marcela Amaro Rosales, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, y estaremos platicando sobre la importancia que tiene la ciencia en el desarrollo económico y social, no solamente durante esta pandemia, sino lo que implica día con día el tener interés en la inversión y en el desarrollo de la investigación científica, no solo en nuestra universidad, sino en el país. Por supuesto, puede hacer junto con nosotros este programa. Recuerde que ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales y también los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que aparecen en su pantalla. Y además tenemos también durante los siguientes minutos reflexiones de cultura, humor, algunos otros datos que esperamos sean de su interés y también, bueno, por supuesto, empezamos con el resumen de lo que ocurre en nuestro país. Es importante recordar que el color rojo del semáforo de riesgo por COVID-19 indica un alto número de contagios, lo que significa que las actividades masivas aún siguen restringidas y que algunos lugares como restaurantes, parques y plazas pueden estar abiertas hasta en un 25 o 30%, esto dependiendo del lugar, así es que es muy importante que usted esté al pendiente de cuál es el semáforo en su comunidad. Comenzamos precisamente con un resumen de lo que ocurre en nuestro país. Entonces, lo que queremos todos, la ciudadanía, el gobierno, todos, es que comience a disminuir el número de personas hospitalizadas o el número de camas ocupadas en los hospitales, que comience a disminuir la hospitalización. En muchos países ya empieza a ser muy claro el reconocimiento de que tener un sistema de salud público, gratuito, de cobertura universal, de suficiente calidad, que cubra las necesidades de la población y que garantice la equidad o la igualdad de acceso efectivo a los servicios. Vamos a continuar entonces con esta serie de visitas, sobre todo orientando y ayudando y pidiendo a los centros de trabajo que inician las actividades y que lo irán realizando según el semáforo determinado por la Secretaría de Salud, que cumplan y que adecúen los espacios para proteger a las trabajadoras y a los trabajadores. Es una apertura condicionada a que haya protocolos de salud, es decir, que se cuide a los trabajadores, a todos los que laboran en las empresas, y se está haciendo una supervisión. Ya se han entregado permisos en estas tres ramas de la actividad productiva. Aunque en varios países ya se regresa a las actividades cotidianas, el rebrote es un tema que tiene en alerta a varias partes del mundo. Por ejemplo, en Rusia e Italia han aumentado la cantidad de decesos. Veamos cuál es el panorama de COVID-19 en el mundo. En el mundo se registran más de 7.1 millones de casos confirmados y más de 406,000 muertes por COVID-19. Nueva York, a 100 días de su primer caso, permitirá que los minoristas no esenciales reabran parcialmente y que se reanuden las industrias de construcción y fabricación. Nueva Zelanda declara haber eliminado el coronavirus a nivel nacional y levantará casi todas las restricciones excepto los controles fronterizos. En Sudáfrica, los niños comenzarán a regresar a las aulas este lunes. Tailandia reporta 2 semanas sin casos de transmisión local. En India,
Centros comerciales y templos reabren a pesar de que el país reportó un aumento récord de nuevos casos con 9.983 infecciones. Pakistán supera los 100.000 casos de coronavirus. Indonesia reportó 847 nuevas infecciones y 32 nuevas muertes, llevando el número a 32.033 casos y 1.883 fallecimientos. Según la Organización Panamericana de Salud, junio es un mes crítico para que América Latina frene el avance del coronavirus en la región. Brasil se coloca como el segundo país con más casos de coronavirus, con más de 691.000 infecciones. México reporta 117.103 contagios y registró 1.104 nuevas muertes durante el fin de semana para elevar la suma a 13.699 decesos. Perú registró 4.757 nuevos casos en las últimas 24 horas, suma 196.515 contagios y 5.465 muertes. Chile registra 6.405 nuevos casos y 645 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Honduras extiende el toque de queda hasta el 14 de junio. Paraguay muestra éxito en el control del coronavirus, registrando solo 845 casos y 23 fallecimientos. Enseguida, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos recuerda algunas de las alternativas para desinfectar superficies y así poder acabar con el virus del SARS-CoV-2. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Vamos a ver ahora algunas de las preguntas que nuestro público nos sigue haciendo llegar. Hay muchas dudas y curiosidad sobre algunas ideas, temas que están circulando por las redes sociales. Una pregunta que se repite mucho es, ¿qué tan efectivo es el tratamiento de luz ultravioleta para eliminar el virus? Ya habíamos comentado antes, las lámparas de luz ultravioleta que se usan para esterilizar son lámparas especiales de alta energía. Estas lámparas solo se utilizan en hospitales y en centros de investigación muy especializados. ¿Cómo funcionan? La luz ultravioleta de alta energía lo que hace es destruir las moléculas de ADN en el interior de las células o en el interior del virus. Y entonces producen esterilidad porque destruyen, matan a las células. Esto funciona para esterilizar una superficie en un quirófano, por ejemplo, pero no se usa para tratamiento clínico de ninguna manera. No es verdad que se pueda utilizar luz ultravioleta para eliminar el virus de ninguna manera. También nos han preguntado, ¿qué tipo de desinfectante se me puede administrar o me puedo administrar para eliminar el virus? Esto se basa en ideas que andan por ahí circulando, que pues si yo puedo desinfectar una superficie y eliminar el virus, pues que no desinfectar el cuerpo por dentro. Otra vez, no es lo mismo desinfectar una puerta, una manija o un baradar con blanqueador diluido que tratar de administrar eso a una persona. Estas son sustancias muy tóxicas que no deben administrarse de ninguna manera. Por favor, no lo vaya a intentar. Lea las etiquetas de todos los productos desinfectantes y todos dicen claramente no se deben ingerir ni tocar. Son muy, muy tóxicos. Por favor, no haga caso a esas cosas que circulan, no funcionan. Relacionado con esto, hay una pregunta que se repite mucho. ¿Qué hay de verdad en el dióxido de cloro como una alternativa para eliminar el COVID-19? Otra vez, estas son cosas muy falsas. El dióxido de cloro es un compuesto químico real, es un gas muy tóxico. El producto que se anda vendiendo por ahí como dióxido de cloro es en realidad una disolución en agua de clorito de sodio. Esto es otro compuesto que es bastante tóxico y funciona como desinfectante porque hace las funciones similares a las del blanqueador. Si usted se lo toma, lo que va a hacer es dañarse y probablemente causarse
un daño muy severo e incluso la muerte, sí. No haga caso a ninguna de estas cosas. No hay remedio casero para eliminar el COVID-19. Si usted presenta síntomas, acuda a las vías oficiales. Llame al 911 y pida ayuda. Los médicos lo guiarán a qué hacer o no hacer y cuándo dirigirse al hospital. Por favor, cuídese mucho, no haga caso a estas cosas y no use ningún desinfectante como tratamiento. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Mucha precaución con todos estos productos. Y bueno, vamos ahora con la voz de especialistas universitarios. Cada investigación que se realiza, cada innovación tecnológica que se pone en marcha, cada vacuna que se crea, tanto en instituciones públicas como privadas, parece tener como premisa que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. Para hablar de esto y de cuál es el impacto a nivel social y económico, esta tarde me da muchísimo gusto saludar a la doctora Marcela Amaro, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales, es doctora en Ciencias Sociales por la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, y también actualmente es profesora del posgrado en Economía de la UNAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación para hablar de un importantísimo tema. Un tema que viene muy al tema en el ambiente en el que estamos viviendo. Es un concepto que ha estado muy presente prácticamente desde que inició la pandemia, entonces vamos a ir entendiendo cuáles son las distintas repercusiones. Pero para comenzar, Marcela, me gustaría que bueno, en este ambiente nos ayudaras a entender por qué es importante hablar de la ciencia, qué significa, en pocas palabras, hablar de ciencia y de desarrollo. Bueno, mira, yo creo que es muy importante primero definir qué estamos entendiendo por la ciencia, porque me parece que muchas veces para la mayoría de la población es una cosa muy alejada, ¿no? Y lo ven como algo que solo sucede en los laboratorios, en las universidades, pero realmente la ciencia es algo que nos acompaña día a día, está presente en lo que comemos, en lo que vestimos, en las soluciones que tenemos, no solamente para enfermedades, sino para muchos otros temas como los problemas medioambientales, en fin, ¿no? Entonces, en realidad, la ciencia contribuye, ¿no?, a la sociedad con una serie de soluciones muy diversas y de muy diverso índole. Pero no solamente eso, en realidad la ciencia también contribuye en conjunción con la tecnología y, bueno, después vamos a hablar de algunos conceptos un poquito más específicos, por ejemplo, de ciencias que están indisolublemente unidas a ciertas tecnologías, también contribuye a que haya desarrollo económico porque permite, ¿no?, tener mayor competitividad, no solamente a las empresas. En realidad, si pensamos, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no?, en pequeños grupos de productores, tener acceso a la ciencia y a la tecnología les puede permitir solucionar problemas con referencia al suelo, con referencia al clima, y ser mucho más competitivos a aquellos que están en el mercado y también a los que no les puede permitir tener mejores condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, la ciencia es algo que está presente, que soluciona problemas, que está, digamos, en prácticamente todo lo que hacemos. Lo que pasa es que me parece que ahí tenemos un problema, ¿no?, en la forma en la cual la ciencia ha tenido de acercarse a la sociedad en general. No quiero decir que sea la sociedad la que necesariamente tiene que llegar a los científicos y saber qué están haciendo, sino nosotros también tenemos que hacer una labor importantísima de divulgar, ¿no?, qué es lo que nos dedicamos y qué se investiga en los laboratorios y cómo eso se traduce en beneficios tangibles, ¿no?, para la sociedad en general. Oye, muy bien, Marcela, vamos a ir descifrando todos estos conceptos y bueno, pensaba en la emergencia en la que estamos viviendo, donde evidentemente se busca una alternativa, una solución que beneficia a una mayor cantidad de personas, no solo a la sociedad de México, sino del mundo. Estamos hablando evidentemente de una pandemia. ¿Cuál es la alternativa que ofrece la ciencia en un momento como este? Mira, yo creo que la ciencia debemos entenderla sobre todo como una necesidad para resolver problemas, claro, y también como un proceso de generación de conocimiento, ¿no? El conocimiento es básico, y no solamente el conocimiento que se genera a través de la ciencia, sino muy distintos tipos de conocimiento científico, conocimiento tecnológico, conocimiento práctico.
pero todo ese cúmulo de conocimiento nos ayuda a generar capacidades de aprendizaje y esas capacidades de aprendizaje hacen que el conocimiento reproduzca todavía más conocimiento. Entonces, este es un momento sumamente importante porque lo que observamos es que si ustedes leen, ¿no?, las noticias todos los días, pueden ver constantemente noticias acerca de grupos de investigación en muy distintas partes del mundo que están haciendo esfuerzos en áreas muy particulares, ¿no?, de la investigación. En ese sentido, es súper necesario que generamos capacidades propias para tener investigación propia, investigación. México tiene investigación de primer nivel, competitiva a nivel mundial, no solamente la UNAM, digamos, todo el centro, todos los centros de investigación que tenemos, el sistema de centros de investigación públicos, CONACYT, y muchos otros centros de investigación a nivel de las universidades estatales, a nivel de las universidades tecnológicas. Me parece que hay un nivel de investigación científica en el país que es de suma importancia. Pero no solamente la ciencia resuelve problemas, ¿no? O sea, y ahora lo estamos viendo. Por ejemplo, en este momento preciso, mucha de la investigación que se hace en los grupos de investigación en las universidades está totalmente vinculado con los laboratorios, con las empresas, ¿no? Porque de algún lugar tiene que salir también el financiamiento. Entonces, me parece que la ciencia en esas, digamos, en grandes términos, está financiada, sí, una parte muy importante por el Estado, pero no necesariamente vamos a depender únicamente de ese financiamiento, y me parece que en ese sentido es necesario pensar en la promoción constante de la vinculación con los organismos productivos, ¿no? Empresas de distintos tipos. Y ahora lo vemos justamente, ¿no?, con lo que estamos viviendo, la epidemia global. Te decía, hay como una serie de grupos a nivel internacional que están haciendo un trabajo súper importante, pero ese trabajo no va a poder llegar a ser una solución para la población a menos que alguien lo produzca, ¿no? Y eso lo vamos a tener que producir. Digamos, todavía no tenemos claro, ¿no?, cómo va a ser. Si tú ves, por ejemplo, las expectativas que hay, las expectativas más positivas es que probablemente a finales de año o al siguiente año tengamos una vacuna, ¿no? Porque además lo que hay que comprender es que los desarrollos científicos y tecnológicos son de muy largo plazo, ¿no? No suceden de un día para otro, requieren mucho esfuerzo, requieren mucho dinero también. Entonces es muy importante que propugnemos por desarrollar una ciencia autónoma y que podamos financiar y sostener, ¿no? Porque lo que me parece es que en México tenemos ciencia de calidad, ¿no?, muy importante. Pero eso no significa que sea suficiente. Necesitamos hacer más y necesitamos tener muchas más inversiones públicas y privadas para que esto siga funcionando y pueda tener mejores resultados también. Exactamente, para allá iba, para lograr que todo este proceso complejo que involucra la ciencia, la investigación, que se realice en distintos ámbitos y que se lleve a cabo o que se aplique, es importante hablar de los actores que participan. Estamos hablando, como dices, para esta generación de conocimiento se necesitan recursos humanos, recursos técnicos, también recursos financieros. Digamos, no quisiera preguntarte como en porcentajes, pero que nos pusieras este panorama de quiénes son los actores, de qué se necesita para que esta ciencia que se empieza a generar en algún momento pueda llegar a aplicarse. Mira, yo creo que esta definición y esta división que solía hacerse sobre ciencia básica y ciencia aplicada para mí ha quedado superada, ¿no? Y me parece que tenemos que pensar en que prácticamente, aunque a veces no veamos la conexión directa de las investigaciones científicas más básicas del laboratorio, ¿sabes? A veces uno piensa en las investigaciones de los físicos, de los matemáticos. Todo eso forma parte y contribuye a dar soluciones muy diversas y en algún momento se aplica, ¿sabes? Entonces, tenemos científicos, sin duda, tenemos laboratorios, tenemos investigadores de muy diversas áreas. Además, también hay que destacar que los problemas son mucho más complejos, ¿no? Cuando yo el otro día escuchaba una entrevista a una investigadora justamente de la UNAM, del Instituto de Biotecnología, y decía, bueno, es que ahora tenemos virus mucho más complejos, ¿no?, de los que existían hace 200, 300 años. Entonces, eso incluye que haya un trabajo multidisciplinario, ¿no?, de muy distintas áreas, pero además que haya la confluencia de muy distintos actores. Efectivamente, tenemos al Estado, que me parece que en su versión más sintética y básica debería de fomentar la investigación, ¿no?, la investigación en muy diversas áreas, científica,
científica y social, no solamente, digo, cuando me refiero a la investigación científica, estoy considerando las investigaciones de las áreas naturales como la investigación de las áreas sociales. Y en ese sentido el Estado es un jugador muy importante de este entorno, digamos, que puede contribuir a tener soluciones, pero también tenemos a las empresas, pero también tenemos a las universidades. Como te decía, a mí, por ejemplo, me parece fundamental el papel que juegan los institutos tecnológicos, ¿no? La educación a nivel técnica me parece también muy importante. La infraestructura, ¿sabes? Yo creo que ese es un tema también que vale la pena hablarlo, porque hay tecnologías y desarrollos científicos que requieren inversiones muy importantes en infraestructura. No solamente en laboratorios, necesitamos, por ejemplo, después de que pensemos en, por ejemplo, la vacuna, ¿no? Se tiene una vacuna, pero después hay que hacer pruebas, necesitamos plantas piloto, necesitamos dinero, y yo creo que ese es un punto fundamental. Me parece que, digamos, parte de lo que yo me he dedicado a investigar tiene que ver con qué cosas hacen posible que haya innovaciones en el mercado, ¿no? De empresas en vinculación con la investigación científica, y lo que muchas veces encontramos es que una barrera muy importante es el financiamiento, ¿no? Se requiere mucho dinero, y lamentablemente no tenemos, en México no tenemos un sistema de inversionistas que, digamos, a gran escala, que permita, ¿no? Financiar investigaciones públicas y privadas, ¿no? Entonces yo creo que debemos pugnar porque haya muchas más asociaciones público-privadas y porque haya mucho más dinero, y tenemos que encontrar la manera, ¿sabes? Que pensar en algún tipo de banca de desarrollo para la ciencia y la tecnología, porque me parece urgente, ¿no? Y creo que ahí tenemos un punto flaco en los actores que nos están faltando para darle continuidad y poder generar un ambiente mucho más favorable a los procesos científicos, tecnológicos de innovación, y que realmente lleguen a la sociedad, ¿no? Exactamente, Marcela, pensando en este tema que nos mencionas de la urgencia de realizar inversión para realizar investigación, me gustaría que me hablaras un poquito de cuál sería, digamos, el proceso ideal, o qué sucede o qué no sucede en nuestro país para que esto se lleve a cabo, porque nos mencionabas también hace unos minutitos que, bueno, en México se cuenta con investigación, con capacidades, con personas que hacen posible que esta ciencia se lleve a cabo, pero digamos que algo falla en todo este proceso. ¿Cuál es el proceso ideal y qué le falta a nuestro país para que suceda? Yo creo que depende, ¿no? Tenemos muchos tipos de investigaciones, pero, por ejemplo, seguramente muchos tendrán en la cabeza esta idea de los innovadores que pueden suceder simplemente en el garage, ¿no? Y que no necesitan más que una computadora. Y bueno, ese es un ideal de un tipo de cosas que pueden convertirse en exitosas en el mercado, pero realmente pensemos que para hacer ciencia y tecnología de muy alta calidad se requiere mucho dinero. Entonces, yo creo que hay distintos esquemas, ¿no? Lamentablemente me parece que no recientemente, sino en los últimos 3, 4 años, México ha ido decreciendo la cantidad de inversión que tiene en ciencia y tecnología, ¿no? Cuando uno ve los datos, simplemente no hemos podido lograr el 1% de la inversión del PIB en temas relacionados con ciencia y tecnología, lo cual es lamentable, ¿no? Porque ha sido una promesa de campaña y una bandera de lucha de muchos de los investigadores de este país, tratando de contribuir y buscando mejores opciones de financiamiento por parte del Estado. Me parece que ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, el problema es que, te digo, en los últimos años ha ido decreciendo estos niveles de inversión por parte del Estado. Cada vez tenemos menos programas de financiamiento también para la ciencia y la tecnología. Y digo, me parece escandaloso lo que ha pasado en el tema de la tecnología, ¿no? Y de los procesos de innovación, porque ahí sí ya se ha quedado prácticamente desierto. Pero también para las labores de investigación científica ha decrecido mucho, ¿no? Y yo creo que necesitamos poner mucha más atención y exigir y organizarnos de alguna manera. Ahora, no quiero decir que esa sea la única manera. Yo creo que también en México ha sido
muy bajo el nivel de participación por parte del sector privado, ¿no? Las empresas tampoco es que estén invirtiendo demasiado en las labores de investigación científica y tecnológica, lo cual también es preocupante. Y creo que debemos encontrar alguna manera, te digo, yo sí creo que hay que ser un poquito más ingeniosos en la forma de pensar en este financiamiento. Y creo que desde esquemas público-privados, ¿sabes? Donde haya riesgos compartidos, porque finalmente también invertir en ciencia y tecnología es riesgoso, ¿no? Un científico no te puede decir, vas a invertir tanto y vamos a tener en 2 años un resultado y después eso se va a convertir en una solución y vas a ganar tanto. La verdad es que no es así, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre en los procesos de desarrollo científico y tecnológico, sin embargo, son necesarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho más ingenio en pensar en esquemas mixtos de financiamiento, ¿sabes? Donde haya riesgos compartidos, pero sin duda también tenemos que apelar a que desde el Estado, ¿no? Haya mucho más apoyo al desarrollo científico y tecnológico, porque si no, lo único que estamos haciendo es aumentar estas brechas, ¿sabes? Entre países que sí invierten y que tienen más acceso y nosotros, a pesar de que tengamos muy buenas capacidades. Se requiere, exacto, de la suma de voluntades en todos los niveles, desde instituciones, científicos, empresas y, por supuesto, políticas públicas. Marcela Amaro, te pido que nos des unos minutitos, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde, tenemos otra información y regresaremos para hablar precisamente del impacto en temas sociales y económicos de la ciencia y la investigación. Y es, como les decía, momento de hacer una pausa, no se vayan, volvemos con más aquí a la UNAM Responde. Continuamos aquí en la UNAM Responde y bueno, tenemos lamentablemente una noticia que esta mañana falleció el artista Manuel Felgueres, zacatecano de 91 años, una de las voces y de las mentes más creativas del arte contemporáneo en nuestro país. Y a manera de homenaje, TV UNAM transmite este jueves 11 de junio un programa especial, un programa que cuenta precisamente con la voz de este artista clave para el arte de nuestro país y que se realizó hace unos meses justamente a propósito de la exposición que se presentaba en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, Trayectorias. Así que no se pierdan este programa a manera de homenaje en memoria del artista Manuel Felgueres este jueves 11 de junio a las 3:30 de la tarde, es decir, terminando la UNAM Responde. Pues una pérdida lamentable para el arte y para la cultura de nuestro país. Y en otro tema, se cumplen ya 100 días del intenso trabajo que ha realizado nuestra Universidad Nacional Autónoma de México a raíz de esta epidemia por el virus del SARS-CoV-2, donde se han llevado a cabo distintas acciones desde la creación de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19. Veamos algunos de los avances y de los trabajos que ha tenido nuestra comunidad durante todos estos días. En contraste, uno de los grandes problemas que se han generado a partir de esta epidemia por COVID-19 es que se han obligado a usar en gran cantidad de números e insumos de plástico y bueno, esta acción está generando la contaminación en cuerpos de agua. Este es el tema del reportaje que nos preparó el equipo de En Trending.
La lucha contra el coronavirus ha provocado un aumento de residuos plásticos, sobre todo los de un solo uso, como cubrebocas o bolsas que se utilizan en los hospitales o en la calle como protección para evitar el contagio, pero esto puede tener consecuencias graves para el medio ambiente. Ante la implementación de medidas de seguridad sanitaria, a nivel mundial se ha observado un incremento en la producción y consumo del plástico. Este es un material imprescindible para los equipos de protección individual del personal sanitario, desde el uso de una mascarilla, batas, caretas y gafas, hasta diversas piezas para los equipos médicos como ventiladores, jeringas de policarbonato, tubos médicos de PVC y bolsas de sangre. La pandemia también ha aumentado el consumo de otros plásticos desechables, como bolsas de supermercado, botellas de agua o recipientes para enviar comida a domicilio. El miedo al contagio ha hecho que mucha gente prefiera este tipo de materiales, porque en lugar de desinfectar los artículos cada vez que se usan, simplemente pueden tirar estos a la basura. Incluso, empresas han prohibido el uso de bolsas o vasos reusables. El problema es que estos productos se fabrican con material no reciclable y deshacerse de ellos implica una gran cantidad de energía y su incineración en los vertederos produce emisiones muy contaminantes. Debemos recordar que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta. Al año, se produce un promedio de 300 millones de toneladas tan solo de residuos plásticos. En algunas ciudades de México y otras partes del mundo, a principios de este año se prohibieron las bolsas de plástico de un solo uso como medida para reducir la contaminación, pero ante la situación sanitaria actual, su consumo ha regresado bajo una garantía de higiene y protección. Sin embargo, la necesidad de utilizar ciertos plásticos desechables, ya que no se han aplicado otro tipo de alternativas, no debe seguir siendo un argumento de la industria para seguir produciendo masivamente en el futuro. La industria del plástico debe buscar opciones para seguir transformándose y adaptándose hacia un mundo sustentable en pro del medio ambiente. Como todas las tardes, Anel nos presenta algunas recomendaciones para aprovechar el amplio programa de actividades que tiene Cultura UNAM para mantenernos en casa. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le voy a invitar a que conozca la Unidad Académica de Cultura UNAM. Este es un área que se creó en el año 2019 para llevar actividades de formación académica con valor curricular. Posicionar a la cultura como un proceso y que produce conocimiento es uno de sus objetivos primordiales, al igual que detonar diálogos entre las disciplinas artísticas, culturales y sociales mediante la investigación y la formación. La contingencia nos ha conducido a experimentar muchas prácticas en este sentido, así que yo le invito a que conozca mucho de las actividades que algunas de ellas ya empezaron, pero otras están por comenzar. Sígalas, entérese y si lo decide, inscríbase. Le cuento, en junio está por empezar Textualidad en contingencia, azar, combinación, cifra y juego. Es creación textual y poesía, un seminario taller que imparte Tania Aedo, la coordinadora de la Cátedra Max AU, y lo va a hacer mediante una serie de lecturas. Esto comienza el 25 de junio y hasta el 1 de octubre. Busque las bases. Otro más es el ocio entre la cuarentena y la libertad, gestión cultural, es la cátedra Inés Amor que coordina Graciela de la Torre y se imparte este taller con Elena Paz Durante del 29 de junio al 10 de julio. Yo le recomiendo que se meta a las páginas web que nos dan toda esta información, que conozca todas las actividades que tienen las cátedras extraordinarias de la Coordinación de Difusión Cultural. Desde luego está la cátedra Bergman, la cátedra Mandela, la cátedra José Emilio Pacheco, la cátedra Fuentes. Hay un montón de cátedras que nos explican cómo es que el arte y la cultura están en el centro y en vinculación con todo el conocimiento universitario. Y aquí en TV UNAM tenemos un ciclo de cine que se llama Agatha Christie, que se va a llevar a cabo desde hoy, lunes 8, hasta el 11 de junio, y dedicado a las adaptaciones cinematográficas de 4 de las novelas de Agatha Christie, esta increíble escritora y dramaturga británica especializada en el género policial. Así que ya lo sabe, tiene una cita con TV UNAM de lunes a jueves en punto de las 10 de la noche por nuestra señal. Querida Rosa, regreso contigo a las instalaciones de TV UNAM con un fuerte abrazo y por favor síguenos informando como lo haces hasta ahora de manera puntual y certera, porque la UNAM responde. Yo lo veo mañana con más recomendaciones. Hasta mañana. Gracias, Anel. Un abrazo fuerte para ti. Bueno, seguimos con más información aquí y es lunes, no podía faltar el humor de No Memes. Veamos qué nos prepararon para esta tarde.
Un mundo paralelo está en evolución ahora mismo que tú miras, la UNAM responde. Y no está en otra galaxia, sino mucho más cerca de lo que crees. Para enterarte de lo que ya acontece en el cibermundo, ve esta cápsula que tenemos para ti de parte de No Memes. Recuerden que hoy es lunes y Flavio nos invita a viajar para conocer cómo se vive esta pandemia en distintas partes del mundo. Esto después de la pausa, no se vayan. Volvemos con más aquí a La UNAM Responde. Comenzamos este último bloque de La UNAM Responde y los invito a conocer algunos proyectos que han generado nuestra universidad y algunas otras instituciones para reaccionar en contra de esta pandemia. El desarrollo de una vacuna contra el coronavirus es una labor que ha acaparado la atención científica. Sin embargo, mientras no se obtenga, hay otros proyectos de diversas instituciones que se empeñan en tener alternativas para disminuir el contagio, contar con pruebas de diagnóstico más rápidas, insumos y tecnologías que apoyen al personal médico y a los pacientes. Uno de estos casos es el desarrollo de un ventilador mexicano listo y aprobado para utilizarse en pacientes con COVID-19. Se trata de un modelo económico elaborado por ingenieros biomédicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y asesorados por médicos especialistas. Esta innovación ya cuenta con la aprobación de COFEPRIS y se crearán 1.500 ventiladores de inicio para que lleguen hasta los hospitales. Otro respirador, pero portátil, fue el que crearon estudiantes y académicos de la UNAM para pacientes con COVID-19. Es más económico, fácil de transportar e instalar y beneficia a regiones con menos apoyo y acceso a tratamientos. El proyecto desarrollado en el Instituto de Ciencias Nucleares continúa en pruebas y en la búsqueda de una línea de producción para que pueda ser distribuido. Universidades como el Instituto Politécnico Nacional y el TEC de Monterrey también están en colaboración para crear un respirador pulmonar de fácil fabricación que pueda ser utilizado y distribuido rápidamente. La Facultad de Química de la UNAM se suma a esta contingencia realizando pruebas de COVID-19. Es un servicio disponible para el sector público de la salud. Los hospitales enviarán sus muestras y con pruebas químicas se detectará la presencia de este virus y la enfermedad. Esta iniciativa ya está autorizada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE y contribuirá a conocer el estado de la epidemia en nuestro país. La Universidad Anáhuac Mayap de Mérida, Yucatán, y el Instituto Yucateco de Emprendedores crean en conjunto caretas de acrílico con un diseño mejorado y parámetros especiales, destinadas al personal de salud de Yucatán. Su meta es fabricar 90,000 piezas. Y para cerrar con este resumen de noticias y proyectos, la CDMX ya cuenta con una fábrica de mascarillas. El gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y la empresa Adfil, generada en la Facultad de Ingeniería, se unieron para manufacturar mascarillas N95. La planta cuenta con capacidad para producir 40,000 diarias, que serán destinadas al personal de salud. El objetivo es generar 6 millones para fin de año. Estas mascarillas de alta eficiencia cuentan con 5 capas de protección y filtración y ya tienen la certificación para su producción y distribución. Y seguimos hablando del impacto de la ciencia en temas sociales y económicos y para ello retomamos nuestra conversación con la doctora Marcela Amaro Rosales, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y es maestra en Economía y Gestión de la Innovación. Marcela, pues estábamos hablando de la importancia que tiene darle visibilidad, darle apoyo desde distintos ámbitos a la ciencia y ahora me gustaría que retomáramos en esta segunda parte hablando precisamente de la importancia que tiene para la sociedad que se realice ciencia en un país como el nuestro. Ayúdanos a entender este tema. Marcela, hola, parece que tenemos
un problema de comunicación con Marcela, seguramente la retomaremos en unos minutitos, está por ahí conectada, pero bueno, antes, entonces los invito a ver esta cápsula que nos presenta todos los lunes de junio aquí en la UNAM Responde, y es que Flavio Florencio se puso hoy internacional y nos invita a conocer las distintas experiencias, las voces que viven en los 5 continentes para entender cómo es que han vivido esta pandemia desde sus realidades. Hoy nos invita a viajar hasta Beijing y nos cuenta este testimonio de una fotógrafa que ha tenido que trabajar durante la pandemia y al mismo tiempo ha enfrentado un problema de salud. Vamos a conocerla. Hola, hello. This is Madoka and I'm a Japanese photographer working in Beijing. So here, this is how I work. This is my bike, my camera. I buzz around the street like this and taking pictures. Well, Beijing life is almost back to normal. And in a way, I guess I'm living the future of you guys. And so I would like to share a bit of my experiences back then and show you the current Beijing, the future of you guys. So I'm gonna start the bike so that you can see the street. Okay, this is the center shopping district. There's no social distancing. Beijing is a really crowded, busy, crazy, fun place. But back in February, March, all that was gone. And it was pretty disturbing and scary to see the change, such dramatic changes in Beijing. I mean, back in February, March, we photographers, of course, needed to go out and, shoot the Beijing street. The situation, the COVID, we felt mission to do that. I felt, this is important to document this. But of course, it was scary also. But I didn't feel stuck. I felt I had a purpose and I was out every day almost. My husband and I are both photographers. So we daily went out taking pictures of the street scenes. I guess it's a job, and also we felt really important to document the change, the very unusual time of Beijing. But everybody was teleworking at the time, and we were always on the street, basically exposing ourselves to a lot of, potential risks. Ooh, look, see, this is Beijing. I get honked at this guy. We feel it's pretty safe now here, and people back in the street. Restaurants are full. We're really, really happy about this. I feel freer going out. Pretty chaotic. And I used to think that this chaos is annoying, but I'm actually happy to see this is back. So in terms of how this whole thing affected me, I guess one big thing for me is I have glaucoma, and it's an eye disease that needs to be treated. So I have 2 eye drops to take every day, morning and night and before bed. And because of the travel restriction now, I haven't been able to go back to Japan and pick it up. And this eye drop, I'm gonna run out in about 1.5 months. So I only have like 1.5 months eye drops left. So I guess by end of July, I'll run out of the eye drop. And I'm really worried about this. So this is my desk at home. So this was where I was working and photo editing at home during the teleworking time. So I'm gonna show you a bit of my photos back then. So it's a Beijing street, paramilitary police wearing masks. These guys are processing all the international arrivals at the time before they send them to a quarantine place. Oh yeah, she did the coronavirus test on me recently. This is a touristy part of Beijing, but during the peak time of the coronavirus, all the businesses are closed, and so it was turning into a ghost town.
all the markets and supermarkets are open, even during peak time. She practiced at home with her phone app. So she found it quite frustrating in a way that she couldn't do all the choreography during the class. But also it was quite interesting to witness this way of online teaching. So I'm sending you my very best wishes, and I really hope you stay safe and get through this safely and help each other so you could all have your normal happy life back soon. Pues así una de las miles de experiencias que se viven en Beijing, China. Y ahora retomamos la conversación con la doctora Marcela Amaro, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Marcela, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, te escucho. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, te preguntaba sobre, ahora sí, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad el hacer investigación, que estos lazos estén fuertes tanto en las instituciones como en los gobiernos, como en las empresas, para que llegue a quien más lo necesita, que es la sociedad? ¿Cuál es el impacto de la ciencia en este sector de la población? Mira, yo creo que el impacto es en todos los sentidos y es mucho y muy distinto. O sea, me gustaría como dividir, y si pensamos en los impactos que podemos tener a nivel económico y a nivel social, ¿no? Que bueno, que tampoco es que estén desligados, podríamos hablar de ellos a nivel socioeconómico, pero pensemos que el conocimiento siempre ha estado presente y siempre hemos desarrollado conocimiento, pero ahora tiene un valor económico en ese sentido, en el sentido de podríamos considerarlo como un insumo productivo más, ¿sabes? Así como tradicionalmente, como hablamos los economistas, como el capital y el trabajo, el conocimiento también es un insumo productivo, y un conocimiento que nos permite mejorar los niveles de productividad, tener innovaciones, desarrollar mejor tecnología. Entonces, tiene un impacto económico porque lo que hemos visto y constatado con algunas experiencias de países que han tenido fuertes inversiones en ciencia y tecnología, es que logran mayores niveles de crecimiento y por lo tanto mayores niveles de desarrollo. Y nosotros tenemos un problema para lograr crecimiento económico y para lograr también desarrollo y para disminuir las brechas de desigualdad que tenemos tan fuertes en este país, ¿no? Entonces, me parece que la ciencia contribuye también en la disminución de esas brechas, porque definitivamente pensemos en un ejemplo a mí me gusta mucho retomarlo, pero porque es como muy clarito en los beneficios que puede tener, pero hay un tipo de arroz que está modificado genéticamente y que tiene está modificado genéticamente, por lo tanto ofrece mayores nutrientes para la población. Entonces, fue desarrollado en una universidad pública, y después de que fue desarrollado ha sido distribuido para su producción también a productores de bajos recursos, y luego lo que se produce, ese tipo de arroz sirve de alimento que ha sido fortificado nutrimentalmente, sirve de alimento para niños de regiones pobres. A ver, ahí estamos hablando, ¿sabes?, de toda una cadena, desde la cadena de cómo una investigación científica aplicada tiene impacto en la nutrición de poblaciones vulnerables. Y además no solamente beneficia en el sentido de que les permite tener mejores condiciones de salud y de nutrición, sino que además también tiene un impacto económico en los productores de arroz de ciertas regiones, que además tienen ahora un nivel productivo mucho más competitivo y que les permite no solamente ser de subsistencia, ¿no? Sino además entrar al mercado y vender. Yo creo que eso es fundamental. A mí me interesa mucho estudiar el sector agroindustrial y agrícola en México, y lo que vemos es que los niveles de productividad en general de la población productora son muy bajos. Y me parece que brindando soluciones científicas y tecnológicas mejoran sus condiciones de vida, y definitivamente eso tiene un impacto, porque lo que hemos visto es que donde mejoran las condiciones económicas, también mejoran las condiciones sociales. O sea, si tú tienes una población que estaba más o menos, en México tenemos poblaciones muy importantes que han quedado deshabitadas por el fenómeno de la migración, porque el campo simplemente no es ya una forma de subsistir económicamente, más que como alimentos de autosubsistencia. Entonces, en ese sentido, si tú les permites a productores
que tengan acceso a niveles, granos, semillas, formas, técnicas, tecnologías, etcétera, ¿qué pueden lograr? Lo que pueden lograr es que sus comunidades se recompongan, ¿sabes? Lo que logras es justamente que esas comunidades, la gente no tenga necesidad de migrar, que haya menos violencia. Entonces, recompones también el tejido social. Lo que estamos viendo es que, lo que quiero decir es, la ciencia y la tecnología tiene un impacto positivo si tenemos planes estructurados, si tenemos objetivos, si tenemos metas, porque pasa por todo el camino, ¿no? O sea, uno no lo ve tan claramente, pero digamos, en mi experiencia, por ejemplo, en el trabajo de campo que he realizado, es lo que he visto, ¿no? Que hay comunidades que estaban con altos índices de violencia y marginación y que gracias a implementar innovaciones científicas y tecnológicas, que muchas veces ni siquiera son las disruptivas innovaciones que esperamos en el mundo, sino mejoras técnicas incrementales, les permiten apropiarse de su espacio, les permiten apropiarse del conocimiento que desarrollamos en las universidades, en los centros de investigación, tener soluciones tangibles y con eso recuperar su ambiente, su espacio social, su tejido social. Son lugares con menos violencia, con menos inseguridad. Entonces, digo, ese es un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos ejemplos, pero me parece que a partir de eso tendríamos que repensar, ¿no? Y que no está mal, a fin de cuentas estamos en una sociedad globalizada, en una economía globalizada, competitiva, ¿no? Donde hay competencia en muchos sentidos y lo que tenemos que lograr es, en ese sentido, no podemos disociar, pensar en lograr desarrollo de la sociedad en términos socioeconómicos si no tenemos crecimiento económico. Y me parece que una alternativa es pensar en introducir cada vez más, ¿no?, los procesos de desarrollo científico y tecnológico para poblaciones vulnerables y para todos los tipos de poblaciones, ¿no? O sea, como te decía, desde las empresas, pequeñas empresas, ¿no? O sea, cuando uno ve las características de las empresas de nuestro país, bueno, son pequeñas empresas que requieren mejoras, ¿no? Y mejoras sustanciales y que a veces están muy a la mano y que no es difícil encontrarlas, pero que requerimos de que haya eso, ¿no? O sea, objetivos y metas claras de hacia dónde apuntamos. Entonces creo que a partir de ahí podríamos reconfigurar lo que entendemos por ciencia y tecnología con beneficios sociales y económicos. Pues es que lo acabas de hacer de una forma muy clara, digamos, y muy redondita, porque mientras nos hablabas de este ejemplo de una comunidad, digamos, de alguna zona de nuestro país que impacta tanto en lo social como en lo económico, pensaba, Marcela, que para terminar esta entrevista nos ayudarás a entender la importancia de contar justo con este desarrollo científico, tecnológico a niveles, digamos, como muy locales, pero ayudándonos a entender cómo impacta esto a nivel global, pensando precisamente en una pandemia como la que estamos viviendo, es decir, a lo mejor algún tipo de desarrollo y de investigación que se haga en una comunidad en particular puede impactar en el ámbito global. Bueno, pues mira, es súper interesante esto que mencionas, pero justo yo hace algún tiempo hice trabajo de investigación con productores cafetaleros. Y era bien interesante lo que estaban haciendo, porque ellos tenían un problema, obviamente, con la roya y con una serie de plagas, etcétera. Y cuando tenían este problema, lo que hicieron fue vincularse con un instituto tecnológico y prácticamente fue tomar un par de cursitos y aprendieron técnicas y mejoraron no solamente la calidad de lo que estaban plantando, sino se dieron cuenta de que tenían un problema en el uso del suelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hicieron fue desarrollar también un proceso menos contaminante, porque, bueno, para los que no lo conozcan, pero producir café es altamente contaminante, se generan muchos desperdicios, se gasta mucha agua. Entonces encontraron ahí una manera, de verdad, un grupo de productores de Veracruz encontraron la manera de hacerlo con menos agua, y con menos impacto en sus tierras, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es donde ellos mismos viven, ¿no? Lo que estaban contaminando. Bueno, para no hacer como la historia muy larga, lo que lograron es que esta máquina y este proceso se distribuyera a muchas otras comunidades y esto ha tenido un interés a nivel de
como diseño de máquina para el proceso de secado, ha tenido interés de empresas a nivel internacional. Entonces, mira, una cosa como tan sencilla que es pensar en la manera de mejorar las condiciones productivas con especial atención al impacto que tiene en el medio ambiente, tiene un impacto que puede ser global. Entonces, en ese sentido, me parece que no podemos tampoco pensar en soluciones locales desvinculadas de la globalidad en la que nos encontramos, ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo nuestra universidad como hace rato veíamos las notas, en muy distintas áreas, no solamente en la producción de vacunas, ¿no? En la producción de terapias, en la producción de insumos, en la producción de infraestructura, etcétera, eso tiene un impacto global, ¿no? O sea, no podemos pensar en que lo que estamos haciendo en la UNAM se queda en la UNAM y solo tiene impacto en la Ciudad de México o en México. En realidad tiene un impacto global porque disemina conocimiento, disemina también soluciones muy diversas, ¿no? Entonces me parece que esa diseminación de conocimiento es muy importante y el impacto viene desde ahí, ¿no? O sea, viene en lo que te decía al principio, un poco el conocimiento es tan bonito porque es un recurso y un bien que no se agota en su uso, al contrario, mientras más conocimiento tenemos, podemos generar todavía mucho más, ¿no? Y entonces ahí está la virtud de ello, en considerarlo como el impacto que puede tener a nivel local, regional, nacional y global, sin duda. Pues sí, con esto terminamos con esta idea, digamos que con la que empezamos, la importancia de generar conocimiento y ponerla al servicio de la sociedad de todos los niveles. Todos tenemos la capacidad, quizá no de generarlo, pero sí esta capacidad de aprendizaje y bueno, esto será lo que impacte a nivel local, federal, global. Todo lo que hagamos tiene una repercusión y se ve en esta epidemia como la que estamos viviendo. Doctora Marcela Amaro Rosales, te agradezco mucho estos minutos para la UNAM Responde, hablando precisamente de la importancia de invertir, de tener una red de investigación que genere conocimiento para beneficio de la sociedad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, a ti y a todo tu programa por todas las atenciones y por la invitación. A la orden. Pues muchas gracias. Aquí estamos en este programa de la UNAM Responde, también generando información que es de muchísima utilidad para actuar responsablemente durante esta pandemia. Y bueno, con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Como ya saben, nos esperamos en repetición a las 6:30 de la tarde por TV UNAM y completamente en vivo el día de mañana a las 2:30 de la tarde. Aquí nos vemos. Adiós.